Capítulo 11. Aquí Martín Pescador. El objetivo ha sido eliminado. Regresando a la base avanzada temporal. Este fue el mensaje de radio que recibió Heinz mientras esperaba en la meseta de Drockenberg. Esto significaba que la predicción racional de Heinz estaba equivocada y el instinto de Daniel había sido correcto. Aunque quería creer que era mentira, Heinz pensaba que Daniel, obsesionado con conseguir méritos, no presentaría un informe falso. Heinz respondió que entendía, se retiró de la meseta y regresó a la base avanzada, donde pudo ver con sus propios ojos los logros de Daniel. Vaya. En el espacio abierto de la base avanzada, los prisioneros con uniformes del ejército aliado estaban arrodillados en grupo. Era una escena casi irreal ver a solo 20 miembros del pelotón custodiando a lo que parecían ser más de 80 prisioneros a simple vista. El ayudante de Heinz también estaba igualmente sorprendido por los logros de Daniel. El teniente Daniel realmente capturó una compañía entera con solo un pelotón. ¿Cómo es esto posible? No era imposible. Aunque no era común, no era inaudito que una unidad del tamaño de un pelotón sometiera a una compañía. Si uno buscaba ejemplos de batalla, no era difícil encontrar un David que derrotó a Goliat. Pero, ¿existió alguna vez un David que capturara de Goliat como prisionero? Heinz no podía entender cómo un pelotón de solo 20 hombres había logrado la rendición de una compañía. Además, entre los prisioneros de la compañía aliada había 5 oficiales y 7 suboficiales. Incluso había un oficial de campo entre ellos. Considerando la información que podrían obtener torturando a estos hombres, esto era un logro extraordinario. Heinz, que observaba a los prisioneros gimiendo en la nieve, levantó la cabeza al sentir una presencia. Daniel, que se había acercado sin hacer ruido, hizo un saludo militar. ¿Ha regresado, capitán Heinz? Heinz devolvió el saludo y habló con un tono algo aturdido. Impresionante. ¿Cómo lograste capturar a todos estos como prisioneros? Ah. Solo creo que tuve suerte. Aunque era una respuesta sincera, Heinz solo veía esto como falsa modestia de Daniel. Hay un dicho en el imperio que dice que los modestos ascienden alto. De hecho, la modestia es una virtud. Si no conociera sus verdaderas intenciones, quizás yo también habría caído en el engaño. Heinz, quien guardaba profundas sospechas sobre Daniel, se aclaró la garganta. Dejemos de lado eso de la suerte. ¿Qué pelotón en el mundo podría someter a una compañía solo por tener suerte? Todo esto es mérito tuyo. No es así. Daniel habló con expresión seria. Solo llegué a una conclusión basándome en la opinión del capitán Heinz, quien recibió ayuda de la Oficina Central de Inteligencia. Todo el mérito debería ir a la Oficina Central de Inteligencia y al capitán Heinz. Daniel estaba tratando de persuadirlo diciendo por favor no informe a los superiores que yo lo hice todo, pero para Heinz, las palabras de Daniel eran una sofisticada estrategia para obtener un ascenso. Se está rebajando a sí mismo y alabando a su superior. Esto ablandaría el corazón de cualquier superior, sin importar cuán rígido sea. No solo es bueno en el mando de batalla, sino que también domina la política militar. Era verdaderamente un monstruo obsesionado con los ascensos como ningún otro. Heinz sintió escalofríos por todo el cuerpo y suspiró suavemente. Eso no puede ser. No presento informes falsos a los superiores. Tus logros serán reportados tal como son, así que disfruta de tu victoria. Gracias a esto, una de las cejas de Daniel se crispó. ¡Qué falta de tacto! Maldito señor. Me está diciendo que me dará todo el crédito. Cualquier otro comandante lo habría aceptado gustosamente, pero este oficial tan rígido estaba actuando con integridad, negándose a apropiarse del mérito de su subordinado. Ahora entendía por qué su rango era bajo en comparación con sus logros. Daniel, suspirando internamente, mantuvo una expresión inexpresiva en el exterior. Si esa es su decisión, capitán, la aceptaré. Bien. Entonces, dado que la operación ha concluido, ve a descansar. Yo me encargaré de los prisioneros. También me aseguraré de que todo esté preparado para regresar al cuartel general mañana al mediodía. Gracias por su consideración. Confirmando que la conversación había terminado, Daniel hizo un saludo militar preciso. Ha sido un honor conocerlo, capitán Heinz Schmidt. El honor ha sido mío por tener a un talento tan capaz como subordinado.
Después de intercambiar saludos y que Inch devolviera el saludo militar, Daniel se dio la vuelta y se dirigió hacia su tienda de campaña. El ayudante de Inch, que observaba esa figura alejándose, habló con reverencia. Los rumores de que el líder del pelotón enviado por el cuartel general del Estado Mayor era un élite extraordinario eran ciertos. No solo es excelente en el desempeño de las operaciones, sino que también es impecable en su cortesía hacia los superiores. No estás equivocado. Pero no ves la esencia. Ains murmuró en voz baja mientras miraba la figura de Daniel alejándose. Ese tipo es un monstruo. Un monstruo que algún día devorará este imperio. Al día siguiente. Después de dar un informe detallado a Inch sobre la batalla de ayer, me dirigí al espacio abierto de la base avanzada al mediodía. En el espacio había estacionados vehículos jeep militares y vehículos de transporte, frente a los cuales los miembros del pelotón estaban reunidos conversando. Al escuchar discretamente, estaban discutiendo lo extraordinaria que había sido la batalla de ayer. De vez en cuando parecía escuchar elogios hacia mí, y aparentemente no era solo mi imaginación. Prien, que estaba hablando con ellos, se me acercó. Teniente Daniel. Buenas tardes. ¿Terminó su informe? Sí. ¿Pero de qué estaban hablando tan alegremente? Estábamos discutiendo lo excelente comandante que es usted. Llevar a la victoria la primera batalla sin ninguna baja. Y contra una compañía enemiga. Es realmente increíble. Los ojos brillantes de Prien son bastante incómodos. Frunciendo el ceño, le dije a Prien. Estás diciendo tonterías innecesarias. Es hora de regresar al cuartel general, así que suban a los vehículos. Sí, entendido. Se lo comunicaré a los demás. Prien hizo un saludo militar y regresó con los miembros del pelotón para transmitir mi mensaje. Los miembros del pelotón me miraron, hicieron un saludo militar y se dirigieron al vehículo de transporte militar. ¿No están demasiado emocionados por la primera victoria? Suspiré mientras caminaba hacia el jeep, me detuve en seco. Una mujer con una blusa blanca y un abrigo me estaba esperando con las manos en la espalda. Sylvia miró alrededor, me vio y me habló con naturalidad. Teniente Daniel. ¿Regresa al cuartel general? Sí, pero... Entonces vayamos juntos. También tengo asuntos que atender en el cuartel general. No, ¿por qué tienes que ir conmigo? Estoy tan atónito que me quedo sin palabras. Después de quedarme petrificado por un momento, respondí haciendo trabajar mi cerebro al máximo. Señorita reportera. Este vehículo militar es un modelo que prioriza el rendimiento sobre la comodidad. No es adecuado para viajes largos. Especialmente para una mujer. Está bien. Estamos en guerra, ¿no? Considero que es una gran suerte poder viajar en un auto en buen estado. Aunque tú estés bien, yo no lo estoy. Como no puedo pedirle a la princesa imperial que conduzca, tendré que conducir yo hasta el cuartel general, y no quería soportar ese cansancio. Teniente Daniel. ¿Pero cómo podría negarme a la princesa imperial? Mostré mi máxima resistencia con un suave suspiro y asentí. Si insiste, suba. Yo conduciré. Sylvia asintió y subió al asiento del copiloto. Después de murmurar algunas quejas internamente, también subí al asiento del conductor y arranqué el motor. Mientras pisaba suavemente el acelerador para avanzar, el vehículo de transporte que estaba detrás nos siguió. Aproximadamente una hora después de salir de la base avanzada, Sylvia habló. Teniente Daniel. ¿Cómo ve usted el curso de la guerra? Fue inesperado. Sin embargo, era una duda que la princesa imperial del imperio naturalmente tendría. Como probablemente solo está rodeada de oficiales superiores y generales que gritan el imperio vencerá. Ahora que está disfrazada como corresponsal de guerra, debe estar buscando una opinión honesta de un oficial subalterno. No será fácil. Así que al menos podía darle ese consejo. Aunque Sylvia me miraba como si no entendiera mis palabras. ¿Que no será fácil? El imperio prácticamente ha conseguido la victoria en el frente norte. También llegan noticias de victorias desde el frente oriental. A este paso, el imperio ganará la guerra contra los países aliados. Sí. Sin duda será así si no intervienen terceros países. Este mundo aún no ha experimentado una guerra mundial. Por eso pueden decir cosas tan despreocupadas. El imperio está indiscutiblemente a la cabeza de las grandes potencias.
Si el Imperio derrota a los países aliados y toma esos derechos, ¿qué cree que sucederá? La expresión de Sylvia se volvió seria al escuchar esto. Naturalmente, se convertiría en una potencia hegemónica. ¿Una que estaría por encima de todas las naciones? Sí. Si todo sale bien, podría establecer las bases para soñar con la unificación mundial. El problema es que las otras potencias también son conscientes de este hecho. Las potencias temen que el poder del imperio crezca más allá de su nivel actual. También están alertas de que la destrucción de los países aliados podría ser su futuro. El miedo y la cautela pronto se convertirán en la chispa de la guerra que arderá contra el imperio. Las potencias que sienten la necesidad de guerra se apresurarán a declarar la guerra, y el objetivo será nada menos que... el imperio se convertirá en el enemigo de todas las naciones. Esta era precisamente la razón por la que el imperio acabaría perdiendo contra las fuerzas aliadas. La expresión de Sylvia se tornó gravemente seria. Parecía estar evaluando si mis palabras eran razonables. Debe ser bastante impactante ya que contradice directamente las opiniones de los oficiales superiores y generales que insisten en que el imperio definitivamente ganará. Quizás me considere un megalómano y se enfade. Sin embargo, Sylvia no rechazó mi opinión, sino que la aceptó. Ya veo. Es una de las posibilidades que podrían ocurrir. Pero teniente Daniel Steiner, ¿cómo llegó usted a tal deducción? No pude responder a las palabras de Sylvia. Porque casualmente había descubierto un grupo de púas brillando bajo el sol en el camino frente a nosotros. Una trampa de pinchos. Me desperté de golpe. Giré apresuradamente el volante y me metí en un camino lateral. ¡Bang! Debido al brusco giro del volante, el cuerpo de Sylvia se desplomó. Sylvia, que se había caído hacia un lado, intentó levantarse mientras se agarraba a mi muslo. En ese momento, agarré la cabeza de Sylvia y la empujé hacia abajo. HNG. Teniente Daniel. ¿Qué está haciendo? Ratatata. Se escucharon disparos desde todas las direcciones y las balas volaron hacia nosotros. Una bala se incrustó con un golpe seco en la ventana del copiloto. Si no hubiera sido cristal antibalas, habría sido atravesado de un solo disparo. Finalmente comprendiendo la situación, Sylvia dejó de intentar levantar la cabeza y se agachó. No puede ser. Desafortunadamente, ese no puede ser era correcto. Lo que significaban la trampa de pinchos y los múltiples disparos era una sola cosa. Una emboscada enemiga. Capítulo 12. Pisé el acelerador hasta el fondo mientras apretaba los dientes. Si me detenía moriría. Ese era el único pensamiento en mi mente. Mientras intentaba calmar mi agitada respiración, tomé la radio mientras conducía. Aquí Martín Pescador. Ataque enemigo. Repito. Aquí Martín Pescador. Ataque enemigo. A aproximadamente 42 kilómetros en dirección al pueblo de Mavrática. Solicito apoyo inmediato. Después de terminar de hablar, cambié rápidamente la frecuencia y esta vez me dirigí a mis soldados del pelotón. Habla el líder del pelotón. Respondan. Maldición, digan algo. Tan pronto como solté el botón de transmisión, se escuchó una voz temblorosa del otro lado. Teniente. No entiendo qué está pasando. De momento nos desviamos por un atajo. Sin embargo, debido al sonido de los disparos, tomamos un atajo opuesto al suyo para evitar al enemigo. Por la voz, era Prien. Hubiera sido mejor si alguien más calmado hubiera estado a cargo de la radio, pero ahora no era momento de ser quisquilloso. Bien. Conduzcan lo más lejos posible y cuando crean que hay suficiente distancia con el enemigo, desmonten y dispérsense. Después, esperen los refuerzos del puesto avanzado mientras evalúan el tamaño de las fuerzas enemigas. Si consideran que pueden someterlos, van. Con el impacto, el vehículo se sacudió violentamente y solté la radio que tenía en la mano. Mientras Sylvia gemía, mi visión parpadeaba vertiginosamente. En esta situación que me hacía perder la cabeza, agarré el volante con fuerza. Se fue una llanta. No sé si apuntaron o fue una bala perdida. Lo importante era que ahora los disparos se escuchaban bastante lejos. Habíamos ganado bastante distancia, así que podía considerar que habíamos ganado algo de tiempo. Sin embargo, era demasiado pronto para relajarse. También necesitábamos salir de su campo de visión. Justo entonces, vi una curva adelante.
Para despistar lo más posible al enemigo, levanté el pie del acelerador y pisé el freno. Chirr. Mientras el vehículo gritaba por la fricción entre los neumáticos y el suelo, giré el volante audazmente. El jeep giró media vuelta y se inclinó. Justo antes de volcarse hacia un lado, pisé fuerte el acelerador. Las ruedas giraron rápidamente avanzando hacia adelante. Entonces el jeep que estaba por volcarse recuperó su centro de gravedad y sus 4 ruedas volvieron a tocar el suelo. Junto con un golpe seco, resonó el agudo grito de Sylvia. Era un grito tan lastimero que me daban ganas de pedirle perdón, pero no era momento de preocuparse por eso. Cambié la velocidad y volví a pisar el acelerador. ¿Podía un jeep moverse a esta velocidad? Justo cuando ese pensamiento pasó por mi mente como un destello, mi visión se nubló. Maldición. La rueda alcanzada por la vara no solo había perdido aire, sino que había perdido toda su funcionalidad. En mi pánico pisé el freno bruscamente, pero solo empeoró la situación. Se escuchó un largo chirrido de los neumáticos raspando el suelo y el vehículo comenzó a girar violentamente. Entonces, con un fuerte crash. Un gran impacto sacudió todo el vehículo. Mientras intentaba calmar mi cuerpo golpeado por el impacto, levanté lentamente la cabeza y vi que el capó se había estrellado contra un poste de madera. A juzgar por el humo que salía lentamente, parecía que nos habíamos estrellado bastante bien. Un débil gemido se escuchó cerca de mi muslo. Finalmente miré hacia abajo a Sylvia y pregunté con preocupación. ¿Está bien? Por supuesto que no estaría bien, pero lo pregunté por cortesía. Sylvia pareció entenderlo, me lanzó una mirada fulminante y luego enderezó su torso. No estoy bien, pero puedo moverme. Más importante, ¿cómo sabían ellos nuestra ruta de movimiento? Fue inesperado. Pensé que lloraría de miedo o estaría aterrorizada. Aunque, después de todo, es la mujer que ascenderá al trono imperial y comandará el ejército más poderoso del mundo. Si entrara en pánico en una situación como esta, no le habrían dado el título de Sangre de Hierro. Parece que había un espía en comunicación con el enemigo en el puesto avanzado. Es común en tiempos de guerra. Mientras hablaba, tiré de la manija del asiento del conductor. Parece que la carrocería está deformada porque no se abre. Después de hacer fuerza varias veces, me di la vuelta y la pateé directamente. Tras varios golpes con mi bota militar, la puerta se desprendió con un ruido seco. Salí primero por la puerta abierta y extendí mi mano hacia Sylvia. Bajé por ahora. El grupo de persecución nos alcanzará pronto, así que debemos ganar distancia. Sí. Será lo mejor. Sylvia respondió dócilmente y tomó mi mano para bajar del jeep. Los hombros de Sylvia temblaban ligeramente mientras respiraba profundamente después de bajar del auto. Aunque actuaba con compostura, supongo que después de todo aún es una chica joven. Con una suave risa, guié a Sylvia hacia el bosque. Mientras caminaba siguiéndome, Sylvia pareció notar mi risa y se sonrojó levemente. Conduce de manera terrible, teniente Daniel. Mira cómo cambia de tema por vergüenza. En esto, no es diferente a una adolescente. Gracias por el cumplido. ¿Mis palabras le suenan como un cumplido? Si no hubiera conducido de manera terrible, usted y yo ya estaríamos como un panal de abejas por los disparos enemigos. Así que si no es un cumplido, ¿qué más podría ser? No nos habrían convertido en un panal. Yo tengo... Sylvia murmuró algo y luego cerró la boca. Así está mejor. Es demasiado pronto para intentar ganarle en palabras a un adulto que ha pasado por todo tipo de experiencias. Teniente Daniel. A partir de ahora nosotros... Levanté la mano para taparle la boca a Sylvia. Se escuchaban voces enemigas no muy lejos de allí. MMPH. Como Sylvia intentó forcejear, puse mi dedo índice sobre mis labios haciendo un gesto para que guardara silencio. Sylvia, reconociendo la gravedad de la situación, asintió con la cabeza. La llevé detrás de unos arbustos cercanos y escuché atentamente las voces. Deben estar por aquí cerca. Con el auto destrozado, no pueden haber ido muy lejos. Ah, mierda. Te dije que escondieras mejor las bandas de púas. Cierra el pico, Beldom. Quejarte no va a resolver nada. Asomé ligeramente la cabeza para confirmar el número y eran 6 personas. Parece que se mueven en unidades de escuadra. Por ahora no se ven más personas.
El problema es que se están acercando cada vez más hacia aquí. Si seguimos así, seguramente nos descubrirán. Espera un momento. Ahora que lo pienso, ¿no son del ejército aliado? Si es así, existe la posibilidad de que acepten una solicitud de asilo político después de rendirme. Soy un oficial imperial que trabajó en el cuartel general del Estado Mayor. A menos que sean idiotas cegados por la venganza, juzgarán que tengo valor estratégico. Si están en contacto a través de espías, probablemente también tengan preparada una ruta para escapar hacia los países aliados. No esperaba obtener una oportunidad de asilo de esta manera. De cualquier forma, era como una bendición del cielo para mí. Señorita periodista. Por supuesto, no podía solicitar asilo frente a la princesa imperial. Si lo hiciera, mi vida estaría en peligro incluso antes de unirme a los países aliados. Seremos descubiertos por ellos dentro de poco. Por lo tanto, uno de nosotros debe sacrificarse. Uno debe atraer su atención y atraerlos para que el otro pueda sobrevivir. Así que yo seré el señuelo y los atraeré. Los ojos de Sylvia, que escuchó hasta el final de mis palabras, se abrieron como platos. Era un rostro que mostraba clara consternación. Sylvia, conteniendo la respiración, me susurró. Deténgase ahora mismo. Si hace eso, morirá. Si mi muerte permite que usted viva, eso será suficiente. Después de todo, un soldado existe para proteger a los ciudadanos de su país. Teniente Daniel. Mientras sujetaba suavemente los hombros de Sylvia, hablé tratando de sonar lo más melancólico posible. Por favor sobreviva, señorita. Si algún día llega una era de paz al imperio, por favor recuerde que existió alguien como yo. El rostro de Sylvia se ruboriza. Parecía estar conmovida de alguna manera. Considerando que ya era suficiente con esta actuación de despedida, solté los hombros de Sylvia y me puse de pie. Espere. No hay necesidad de huir. Aunque Sylvia intentó detenerme hasta el final, los dados ya estaban echados. Me impulsé contra el suelo y corrí con todas mis fuerzas en dirección opuesta a donde se escondía Sylvia. ¡Ah, ahí! Atrapen a ese bastardo. Detrás de mí se escuchaban los soldados de la Alianza persiguiéndome. Perfecto. Todo estaba saliendo según mi plan. A este paso, escapar del imperio era solo cuestión de tiempo. Sylvia, que quedó sola, miraba aturdida hacia donde Daniel había corrido. Mientras tanto, repasaba en su mente las palabras que Daniel le había dicho. Si mi muerte permite que usted viva, eso será suficiente. Después de todo, un soldado existe para proteger a los ciudadanos de su país. La imagen de Daniel ofreciéndose a morir con una mirada melancólica se dibujaba claramente en su mente. Para Sylvia, era una escena verdaderamente irreal. ¿Qué oficial en el mundo sacrificaría su vida por una simple corresponsal de guerra? El capitán Ince estaba equivocado. ¿Que Daniel carecía por completo de respeto por los demás? ¡Qué absurdo! Daniel era alguien capaz de sacrificar su vida por los ciudadanos del imperio. Era diferente de los burócratas de la familia imperial que solo hablaban de sacrificarse por el país y sus ciudadanos. Él había demostrado su espíritu de sacrificio no con palabras, sino con acciones. Por eso debía salvarlo. Debía conservarlo. No podía perder un tesoro del imperio en un lugar tan insignificante. Guardia imperial. Cuando Sylvia murmuró en voz baja, el espacio alrededor se distorsionó y aparecieron uno tras otro soldados con máscaras de gas. Habían estado ocultos alrededor de Sylvia todo el tiempo y desactivaron su camuflaje óptico al escuchar las palabras Guardia Imperial. Sylvia habló sin siquiera mirarlos. Salven al teniente Daniel Steiner. Si le llega a ocurrir el más mínimo rasguño. Sylvia giró lentamente sus pupilas y entrecerró sus ojos afiladamente. No los perdonaré. Los miembros de la Guardia Imperial respondieron con una reverencia y se impulsaron contra el suelo. Sylvia, que observaba a los guardias moviéndose a alta velocidad, se levantó lentamente. Mientras llevaba su mano al pecho, exhaló suavemente. Tal vez como secuela de la conducción violenta, su corazón aún latía más fuerte de lo normal. Capítulo 13. Después de correr y correr por un largo tiempo, llegué a un claro en el bosque. Caminé hacia el centro del claro dejando huellas en el suelo blanco como la nieve, y me incliné apoyando las manos en las rodillas. El aliento caliente salía repetidamente por mi boca. Siento que voy a vomitar.
Después de correr a toda velocidad durante varios minutos, sentía que mi cabeza daba vueltas. No me gustaba correr tanto, pero era inevitable. Pensé que lo más urgente era mantener la máxima distancia posible con Sylvia. Sería un gran problema si la princesa imperial se entera de que estoy solicitando asilo. Es parte de la naturaleza de la princesa imperial ejecutar a los traidores sin importar las circunstancias. Por lo tanto, la mejor estrategia era desaparecer como un fantasma sin que ella lo supiera. ¿Hasta dónde vas a huir, maldito? Mientras recuperaba el aliento, escuché la voz de un soldado del ejército aliado. Al darme vuelta con calma, vi a los 6 soldados de antes acercándose jadeando. Por el hecho de que no me apuntaban con sus armas, parecía que tenían intención de dialogar. Como yo tampoco quería pelear, levanté ambas manos mientras exhalaba pesadamente. Primero calmémonos y tengamos una conversación. Soy el teniente Daniel Steiner, subjefe de operaciones del Estado Mayor Imperial. Identifiquen sus unidades y nombres. Bien. Me presenté mencionando naturalmente mi unidad y rango. Al escuchar que soy del Estado Mayor de Operaciones, si no son idiotas, deberían haber comprendido que soy una persona de valor estratégico. ¿Crees que no sabemos quién eres? Sin embargo, extrañamente, los soldados aliados solo fruncieron el ceño como si les molestara. Ya basta, ¿dónde está la princesa imperial? Dependiendo de tu respuesta, podríamos dejarte vivir, así que habla con cuidado. ¿La princesa imperial? Mi mente se paraliza al escuchar las palabras princesa imperial de la boca del soldado aliado. ¿Cómo es que ese tipo sabe que la persona que me acompaña es la princesa imperial? Sylvia no es tonta. No habría ido divulgando que vino al frente norte disfrazada de corresponsal de guerra. Por lo tanto, son pocos los que saben que Sylvia vino aquí al frente norte. Esos pocos son personas que Sylvia juzgó como confiables. Dado su carácter de extrema cautela al seleccionar personal, era imposible que ellos actuaran como espías. Entonces, ¿quién usó esta información para lanzar el ataque? Mientras pensaba, llegué a una modesta revelación y murmuré en voz baja. El príncipe imperial. Si es familia, la historia es diferente. Porque puede observar cada movimiento de Sylvia desde la posición más cercana. De hecho, tengo entendido que el príncipe imperial Ludwig von Amber tuvo varias grandes disputas con su hermana menor Sylvia por la sucesión al trono imperial. Parece que la disputa entre los dos no fue solo superficial. Intentar asesinar a su propia hermana menor. No hay otro más loco. Bajé las manos mientras chasqueaba la lengua. Ahora que sabía la verdad, ya no había necesidad de rendirse. Porque los soldados frente a mí no pertenecían realmente a las fuerzas aliadas. Los soldados frente a mí eran asesinos del príncipe imperial disfrazados para hacer parecer que la princesa imperial había sido atacada por las fuerzas aliadas. Mi cabeza se enfría al pensar que todo esto era una farsa del príncipe imperial. ¿Los envió el príncipe imperial? Los soldados vacilan ante mis palabras. Gracias a eso, mi suposición se volvió más clara. Ahora que lo veo, sus uniformes aliados están muy limpios. ¿Y eso qué importa? Normalmente, para una guerra de guerrillas de infiltración, se envían soldados veteranos. Porque si envías novatos, la tasa de éxito de la operación cae drásticamente. Sin embargo, ustedes llevan uniformes nuevos como si fueran reclutas. ¿Les parece que tiene sentido? Si querían disfrazarse apropiadamente, deberían haber hecho que los uniformes parecieran los de soldados curtidos en batalla. Los soldados no pudieron refutar mi observación y pronto soltaron risas vacías. El que parecía ser el líder del escuadrón se adelantó. Por cómo te diste cuenta tan rápido, parece que los rumores sobre que eres una élite son ciertos. Entonces entiendes bien la situación, ¿verdad? Únete a nosotros. Te garantizaré un camino al éxito. ¿Nosotros? ¿Te refieres al príncipe imperial? Usa el título honorífico. Es Su Alteza el Príncipe Heredero. Al ver al soldado gruñendo, no pude evitar reír por lo ridículo que resultaba. El soldado frunció el ceño al verme. ¿Qué es tan gracioso? Me da lástima verlos aferrándose a una cuerda podrida. El príncipe heredero. Ese tipo no tiene la capacidad para ser emperador. Quien se convertirá en emperadora es la princesa imperial. No ese imbécil.
Aunque les di un consejo sincero desde mi posición de conocer el futuro, los soldados, aparentemente disgustados, fruncieron el ceño y agarraron sus armas. Gracias por ser honesto. Ya no necesitamos seguir hablando. A partir de ahora es una batalla de velocidad. Mientras el soldado hablaba, saqué el revólver de mi funda. Simultáneamente, concentré maná en mi sistema nervioso central para acelerar mis nervios. En un instante, mi campo visual se expande enormemente y mis pupilas se contraen. Lo que veo ante mis ojos es un mundo que fluye lentamente. Como en cámara lenta, veo a los soldados sorprendidos intentando levantar sus armas, abriendo sus bocas para maldecir, y algunos abalanzándose hacia mí. Tomé un profundo respiro, apunté el revólver a sus cabezas y jalé el gatillo. La pólvora explotando y las balas siendo disparadas parecían irreales, como flotando en un espacio sin gravedad. Sin embargo, las balas avanzaban firmemente hacia las cabezas de los soldados. En el momento en que moví el cañón del revólver para acabar con el último soldado, la aceleración neural se desvanece y el mundo recupera su velocidad normal. ¡Bang! 5 disparos suenan casi simultáneamente, haciendo explotar las cabezas de los soldados uno tras otro. Los soldados cayeron al suelo sin siquiera poder gritar. Sin embargo, el último. El soldado que enfrenté cuando se desvaneció la aceleración neural seguía corriendo hacia mí. Hijo de perra. Quiero apuntar pero mi mano tiembla violentamente. Mi cuerpo está sufriendo la tensión por usar la aceleración neural. Esta es una habilidad útil que me permitió graduarme primero de mi clase en la academia militar, pero tiene la clara desventaja de que la tensión en el cuerpo después de usarla es severa. Además, solo pude eliminar a 5 simultáneamente porque tenía un cilindro de maná. Sin él, la aceleración neural se habría desvanecido a mitad de camino y yo habría sido el derrotado. El consumo de maná también era extremo. Maldición. Mi cabeza palpita y mi cuerpo no responde, como si estuviera atrapado en un pantano. Pero si no lo mato, seré yo quien muera. Me esforcé por concentrarme y jalé el gatillo. ¡Bang! El disparo resuena en lo alto del cielo y hace explotar el brazo del soldado que corre hacia mí. Fallé el tiro. A pesar de que su brazo fue volado, el soldado no dejó de cargar contra mí mientras gritaba. Inmediatamente después, el soldado que se me acercó me empujó con todo su peso. Caí hacia atrás y me hundí en la nieve. El soldado que se subió encima de mí sacó un cuchillo militar e intentó clavármelo en la cabeza. Juzgando el peligro, instintivamente agarré la muñeca del soldado. ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Demonio! ¡Muere! El soldado escupe mientras grita insultos sin sentido. Pero yo no tenía energía para responder a esos insultos. Lo único que podía hacer era agarrar su muñeca con ambas manos y tratar de empujarla. MGH. Sin embargo, no funciona bien. No puedo poner fuerza en mis manos. Puedo ver la punta del cuchillo acercándose gradualmente a mis ojos, pero no puedo detenerla. El miedo recorre mi espalda. ¿Qué? Voy a morir así. Dicen que antes de morir uno ve pasar su vida ante sus ojos, pero lo que yo sentí fue solo vacío. Quería negar la muerte, pero la fuerza en mis manos se desvanecía gradualmente. Fue entonces cuando ocurrió. ¡Bang! Junto con el sonido del disparo, el lado de la cabeza del soldado que me aplastaba explota. El soldado pronto se desplomó hacia adelante, cayendo sobre mí. Rápidamente le arrebaté el cuchillo y le clavé profundamente en el cuello. Lo rematé por si acaso. Después empujé al soldado hacia un lado y lentamente levanté mi torso. Después de calmar mi agitada respiración, miré hacia un lado y vi a un grupo de personas con máscaras de gas vistiendo uniformes del Ejército Imperial. Ejército Imperial Central, y entre ellos, la Guardia Imperial. Si es la Guardia Imperial, puedo imaginar más o menos quién los envió. Como era de esperar, Sylvia venía corriendo detrás de ellos, un paso más tarde. Al ver su rostro claramente preocupado, me remuerde la conciencia por haber hecho algo innecesario. Sin poder conocer mis pensamientos, Sylvia se acercó hasta estar muy cerca y se arrodilló. ¿Está bien? No está herido en ninguna parte. Asentí con la cabeza. No estoy herido. Gracias a que los miembros de la Guardia Imperial me ayudaron. Así que... Cuando dejé la frase sin terminar, Sylvia bajó la mirada como si se hubiera dado cuenta. Lo siento.
No tenía intención de engañarlo. Solo me disfracé de corresponsal de guerra porque pensé que no podría saber qué tipo de persona es usted si me presentaba como miembro de la familia imperial. Lo siento, pero ya lo sabía desde hace tiempo. Aún así, voy a fingir que no lo sabía. Entonces, ¿aprendió mucho sobre mí? Lo dije tratando de aliviar el ambiente tenso. Por supuesto. Sin embargo, parece que Sylvia se tomó mis palabras en serio. Primero, en el momento de planear la operación, usted negó la opinión de su superior, el capitán Hines, y estableció una nueva lógica. Dado que eso fue apropiado, usted tiene una firme determinación que no se somete al poder y ojos que penetran el campo de batalla. Eso fue solo porque quería una baja deshonrosa y dije lo primero que se me ocurrió. En el desfiladero de Edelkral también identificó instantáneamente al coronel Jeremy disfrazado de soldado. Si no fuera así, no tendría sentido que hubiera logrado matar al coronel Jeremy con el primer disparo. Tiene razón, no tiene sentido. Disparé a un soldado y resultó ser el coronel Jeremy. Por último, usted tiene un espíritu de sacrificio que le permite dedicarse en cualquier momento por los ciudadanos del imperio. Después de todo, arriesgó su vida para salvar a una simple corresponsal de guerra. ¿De qué hablas? Solo improvisé una excusa y huí pensando que era una oportunidad para pedir asilo. Aunque nada coincidía con la realidad, al ver los sinceros ojos de Sylvia, no pude decirle que estaba equivocada. Para empezar, en el momento en que diga la verdad, seré ejecutado. Teniente Daniel Steiner. Sylvia, sosteniendo mi mano, declaró solemnemente. Me atrevo a decir en nombre de la familia imperial que usted es un tesoro nacido del imperio. Realmente me sentía tan incómodo que podría morir. Capítulo 14. Después de que Daniel se reunió con la princesa imperial Sylvia, la situación dio un giro completo. Gracias a que, siguiendo las órdenes de Daniel, los miembros del pelotón se dispersaron después de desembarcar y se unieron con los refuerzos enviados por la unidad especial del puesto avanzado, literalmente barrieron con el ejército del príncipe que se hacía pasar por soldados de las naciones aliadas. Incluso, gracias a que el capitán Hines solicitó apoyo adicional, se unieron helicópteros de reconocimiento y aviones de combate del escuadrón aéreo cercano, por lo que el ejército del príncipe no tuvo oportunidad. Desde el principio, ellos eran una unidad pequeña desplegada con el objetivo de una victoria rápida y decisiva. Ya era difícil resistir solo con los refuerzos de la unidad especial, pero cuando se unió el escuadrón aéreo, su derrota quedó prácticamente asegurada. La situación se resolvió cuando los soldados del príncipe, acorralados, eligieron suicidarse como si lo hubieran acordado. Y ahora, Daniel y su pelotón estaban en posición de descanso, formados en un claro del bosque. Frente al helicóptero de transporte que había aterrizado en el centro del claro, Sylvia los observaba parpadeando con sus ojos azules. Como era de esperar. Dicen que bajo un excelente comandante hay soldados sobresalientes. Daniel y sus soldados estaban todos cubiertos de sangre. Esto significa que no dudaron en luchar contra los soldados del príncipe. Por supuesto, excepto por Daniel, ninguno de ellos sabría que contra quienes lucharon eran soldados del príncipe. Teniente Daniel. Sylvia, que estaba observando a los soldados, cruza miradas con Daniel. Cuando hizo un gesto con la mano indicándole que se acercara, Daniel avanzó a grandes pasos. ¿Me llamó? Sylvia asintió y se puso de puntillas para susurrar al oído de Daniel. Mantenga en secreto lo que vio y escuchó hoy. Nadie debe saber que mi hermano mayor está involucrado en este asunto. Entiendo. Si afirmáramos precipitadamente que fue obra del príncipe sin evidencias, podríamos enfrentar represalias. Como esperaba. Me alegra que nos entendamos tan bien. Su voz, que llegaba directamente a su oído, era dulce. Sylvia, después de transmitir suavemente sus palabras, dio un paso atrás. Entonces, volveré al territorio. Aunque me gustaría conversar más con usted durante el viaje hasta el cuartel general del Estado Mayor, parece que debo apresurar mi regreso ya que el asunto se ha vuelto más grande de lo esperado. Ciertamente el asunto se había agrandado. A estas alturas, la noticia de que la princesa imperial había sido atacada debería estar extendiéndose como pólvora entre los altos mandos militares del territorio. Fue gracias a que el capitán Hines, juzgando que la situación era peligrosa, solicitó apoyo al escuadrón aéreo.
En cualquier caso, si no se apresuraba a regresar, podría recibir miradas críticas no solo del actual emperador sino también de los nobles vasallos, así que Sylvia no tenía opciones. Daniel, comprendiendo plenamente la posición de Sylvia, inclinó la cabeza. Ha sido un honor conocerla. Esperaré con ansias el día en que pueda servirla nuevamente. Ante las palabras corteses de Daniel, Sylvia esbozó una ligera sonrisa. Nos volveremos a ver pronto. Palabras significativas. Mientras Daniel no sabía cómo reaccionar, Sylvia se dio la vuelta y abordó el helicóptero de transporte. Después de confirmar que Sylvia había abordado, los miembros de la Guardia Imperial subieron con precisión militar y cerraron la puerta. Cuando uno de los guardias imperiales informó que todos habían abordado, el piloto se preparó para despegar. Las hélices del helicóptero comenzaron a girar rápidamente y pronto empezaron a empujar el aire con un rugido ensordecedor. No, sería más intuitivo decir que empujaban el suelo. El helicóptero se elevó esparciendo la nieve acumulada en el claro en todas direcciones y voló directamente hacia el territorio. Dentro del helicóptero, Sylvia, sentada en su asiento, miraba hacia el suelo a través de la ventana. Allá abajo podía ver a Daniel y sus soldados saludando hacia el helicóptero. Sylvia, que los observaba silenciosamente, giró la cabeza para mirar al miembro de la Guardia Imperial que revisaba su arma. En el hombro del guardia imperial que Sylvia observaba, estaba grabado el emblema del ala dorada que simbolizaba al jefe de la Guardia Imperial. Coronel Arman Erelstein. Era tanto el supervisor general de la Guardia Imperial en el campo como un oficial superior que se había hecho un nombre como máquina de matar. Su hazaña de masacrar enemigos con una sola espada en un campo de batalla donde llovían las balas era una de las anécdotas que siempre se mencionaban al describir a Arman. Si existía un ser al que esta máquina de matar temía, era precisamente Sylvia Bonenberg, quien ahora lo miraba con expresión impasible. Normalmente, Sylvia, que podría ser su nieta, le parecía solo linda y hermosa, pero cuando lo miraba fijamente así queriendo algo, se le helaba la sangre al no entender sus intenciones. Sin embargo, no podía seguir ignorándola, así que Arman bajó el arma que estaba revisando y se quitó la máscara de gas. Una gota de sudor frío se había formado en el rostro arrugado del viejo guerrero. Su Alteza Imperial. ¿Tiene algo que decirme? Sí. ¿Por qué no rescató inmediatamente al teniente Daniel? ¿Qué quiere decir con eso? Arman, ¿me toma por tonta? Si es obvio que llegó incluso antes de que el teniente Daniel entrara en combate con el enemigo, ¿por qué se quedó observando en vez de ayudarlo inmediatamente? Responda. Como temía, así era. Arman, pensando en cómo explicar esto, miró a su alrededor. Era una especie de señal de SOS, pero todos los guardias imperiales estaban concentrados limpiando sus armas con la cabeza agachada. Fingían no saber nada para evitar verse involucrados. Malditos cobardes. Después de lanzar una mirada fulminante a sus subordinados, Arman se volvió hacia Sylvia intentando mostrar su sonrisa más amable. Según tengo entendido, la orden de Su Alteza en ese momento era rescatar al teniente Daniel sin que sufra heridas. El teniente Daniel no sufrió heridas reales, así que se puede considerar que cumplimos fielmente la orden. ¿Eso es lo que llama una excusa? Su Alteza. Entiendo su enojo, pero necesitábamos tiempo para evaluar qué tipo de persona es el individuo que usted desea favorecer. Eso también es parte de nuestro deber. No es que dudaran del juicio de Sylvia, pero para la Guardia Imperial era importante comprender qué habilidades y pensamientos tenía alguien que se acercaba a la princesa imperial. Si me permite dar otra excusa, obtuvimos resultados al respecto. El teniente Daniel Steiner era una de esas raras personas que podían usar la habilidad de aceleración neuronal. Se dice que en el pasado esta habilidad no fue muy apreciada porque, a pesar del extremo consumo de maná, el tiempo durante el cual se podían acelerar los nervios era notablemente corto. Con apenas unos segundos, no se podía penetrar la armadura de un caballero ni destruir la barrera de un mago. Pero con el avance de la tecnología y la aparición de las armas de fuego, el tiempo necesario para que una persona mate a otra cambió a cuestión de segundos. En el campo de batalla moderno, si uno sabe apuntar correctamente, incluso la persona más humilde puede matar a alguien del más alto rango. En tal campo de batalla, poder tener unos segundos de tiempo exclusivo para uno mismo puede dar una ventaja enorme. En ese sentido, el teniente Daniel Steiner era un talento muy codiciado.
Tanto que, si no hubiera pertenecido al Estado Mayor, la Guardia Imperial le habría ofrecido inmediatamente un cambio de trabajo. Las habilidades de combate del teniente Daniel Steiner son excelentes. Con un poco más de suerte, podría haber eliminado él solo o a los 6 soldados. Sylvia entrecerró los ojos con expresión malhumorada. Hartman, que había servido a la princesa durante mucho tiempo, lo podía entender. Era como si Sylvia estuviera ejerciendo una presión silenciosa diciendo ¿no cree que eso no es lo que estoy preguntando? Si respondía mal aquí, podría ganarse su antipatía. Ganarse la antipatía de Sylvia era algo bastante doloroso para Hartman. Aunque la diferencia de estatus era evidente, Hartman realmente apreciaba a Sylvia como si fuera su nieta. Por eso necesitaba compartir otra información que había descubierto. Después de aclararse la garganta, Hartman habló con un tono bastante serio. Si Su Alteza verdaderamente desea reclutar al teniente Daniel Steiner como aliado, creo que no será necesario poner a prueba su lealtad. ¿De qué está hablando de repente? Cuando Sylvia parpadeó con curiosidad, Hartman continuó. El teniente Daniel Steiner dijo frente a los soldados del príncipe. Un príncipe imbécil jamás podrá ser emperador. Y añadió, afirmando que quien será emperador es la princesa. Los ojos de Sylvia se abrieron de par en par. Como Sylvia había llegado tarde a la escena, era la primera vez que escuchaba que Daniel había dicho tales palabras. ¿Es verdad? ¿Que el teniente Daniel dijo eso? Sí. Todos los presentes lo escucharon. Los guardias imperiales que estaban limpiando sus armas asintieron uno por uno. Al ver esto, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Sylvia. Ya veo. ¿Que el teniente Daniel dijera algo así? Sylvia dejó la frase sin terminar y dirigió su mirada por la ventana hacia el suelo. Aunque ya estaban demasiado lejos del claro como para ver algo, la mirada de Sylvia inconscientemente buscaba a Daniel. ¿Así que dijo eso? No estaba seguro, pero parecía que las palabras de Daniel le habían agradado bastante. ¿Está de buen humor porque podrá reclutar nuevo talento? Aunque para ser solo eso, parecía más animada de lo normal. ¿No será que ve al teniente Daniel como un posible interés romántico? No, eso es imposible. Sylvia era conocida por ser fría como una piedra en cuanto a relaciones románticas, debido a lo mucho que la había acosado su hermano mayor. Cualquiera que fuera la razón, ver a Sylvia con una expresión acorde a su edad era un espectáculo verdaderamente agradable para Hartman. Capítulo 15. Después de separarme de la princesa imperial, mis soldados y yo nos aseamos brevemente y esperamos. Aunque deseaba salir lo antes posible de este insoportable frente norte, debido a que habíamos destrozado espectacularmente un jeep, necesitábamos pasar por varios procedimientos administrativos para recibir apoyo. Después de recibir un vehículo de la Unidad de Misiones Especiales, me dirigí directamente al cuartel general del Estado Mayor. Al igual que en el viaje de ida, después de conducir durante 4 días seguidos, llegamos a la entrada del cuartel general del Estado Mayor, donde había instalada una majestuosa fuente grande. Sintiendo fatiga, abrí la puerta del copiloto y al bajar vi a los soldados de mi pelotón descendiendo de los vehículos de transporte cercanos. Los soldados, que bajaron rápidamente, se reunieron por escuadras frente a mí sin que nadie se los ordenara. Se podían ver algunos soldados con vendajes, probablemente heridos durante el ataque enemigo, pero parecían haber olvidado sus heridas ya que tenían sonrisas en sus rostros. Parece que están felices de no tener que preocuparse por ataques enemigos aquí. Lo entiendo. Si yo fuera un soldado, tendría la misma expresión. Después de observarlos uno por uno con calma, comencé a hablar. Han trabajado duro. Todos ustedes cumplieron admirablemente sus deberes en el frente norte. Además, merecen elogios por responder con calma incluso ante un ataque enemigo inesperado. Usted también trabajó duro, teniente. Es una lástima no haber podido pelear más. Deberíamos haber reventado más testículos de esos bastardos. Cuando uno o dos soldados entusiastas gritaron en voz alta, se escucharon risas entre los miembros del pelotón. Normalmente les habría dado una advertencia, pero acabábamos de regresar victoriosos. No quería arruinar innecesariamente el ambiente cálido. No se preocupen, habrá muchos más días para reventar los testículos de esos bastardos de las fuerzas aliadas. Además, ustedes, ¿de qué sirve dar un discurso? Retírense todos y disfruten de la victoria.
Cuando terminé de hablar, los soldados hicieron un saludo militar. Después de devolver el saludo, me disponía a subir al cuartel general para dar mi informe cuando me detuve. Frieden se me acercó como si tuviera algo que decir. ¿Qué pasa? Quizás por el cansancio, mi voz salió baja. Frieden pareció asustarse un poco, pero reunió valor y habló. Teniente Daniel Steiner. Quiero discutir sobre asuntos futuros. ¿Eh? Ustedes ahora pasarán a formar parte del batallón directamente bajo el mando del cuartel general. Si no hay llamados especiales del cuartel general, pueden permanecer allí entrenando. No es eso lo que quería decir. ¿Entonces qué? Mientras la miraba en silencio con impaciencia, Frieden tomó un respiro profundo y me miró. Si me permite decirlo, yo también quiero convertirme en oficial como usted, teniente Daniel. ¿Oficial? Sí. Después de las batallas en el frente norte, me han dado fuertes deseos de servir al imperio como usted, teniente Daniel. Aunque fue algo inesperado, que Frieden se convirtiera en oficial era el curso natural de las cosas. Sin embargo, el momento era un poco temprano. Normalmente, uno piensa en convertirse en oficial después de alcanzar el rango de soldado de primera clase y que pase cierto tiempo. No sé qué cambio de mentalidad hubo, pero no había necesidad de rechazarlo. Le informaré a los superiores que deseas servir como oficial. Dado que tienes el mérito de haber salvado a Su Alteza Imperial durante el ataque enemigo, la transición a oficial debería ser relativamente sencilla. Frieden, como si no hubiera esperado realmente recibir permiso, se sorprendió y luego me hizo un enérgico saludo militar. Gracias. Muchas gracias, teniente Daniel. Me preguntaba si era necesario tanto agradecimiento, pero no me sentía mal por ello. Asentí vagamente y entré al cuartel general del Estado Mayor. Después, tan pronto como entré en la oficina del Estado Mayor de Operaciones, sentí un fuerte deseo de desertar. Teniente Daniel. No, debería decir capitán ahora. Ja. De cualquier manera, te estábamos esperando. Todos nosotros. Mientras Ernst, el jefe del Estado Mayor de Operaciones, me daba la bienvenida, el personal del Estado Mayor lanzaba vítores. Al mirar alrededor, todos estaban de pie aplaudiendo. Lo más extravagante eran las flores y globos que decoraban mi lugar en la oficina del Estado Mayor. En medio de las decoraciones toscamente hechas, probablemente por los soldados, había una nueva placa de identificación. Estado Mayor de Operaciones, Capitán Daniel Steiner. Una placa que de alguna manera se veía un poco más elegante. Antes de que pudiera preguntar qué era todo esto, Ernst hizo una señal con los ojos a un soldado cercano. El soldado se acercó con una pequeña caja y me la entregó con ambas manos. Era una caja familiar. Se parecía a la que me había dado el capitán Philip anteriormente. Felicitaciones por su promoción. Capitán Daniel Steiner. Como lo sospechaba, al recibir la caja y examinar su interior, encontré una insignia y charreteras de capitán perfectamente colocadas. Mientras las miraba con desánimo, Ernst dijo con una sonrisa satisfecha. Te dije que acumularas méritos, pero no esperaba que completaras el trabajo de manera tan excelente. Y además arriesgar tu vida por Su Alteza Imperial. Incluso los altos mandos ya no te miran con recelo. Era la primera vez que veía a Ernst sonreír tan radiantemente. Bueno, los logros de un subordinado son también sus propios logros, así que no podía evitar sentirse bien. Aunque yo, el protagonista, suspiraba porque mi sueño de dejar el ejército se había alejado un paso más, no podía mostrar mis verdaderos sentimientos en un lugar con tantas miradas. Me halaga demasiado. Solo hice lo que debía hacer como soldado imperial. Así que estrechar la mano de Ernst con una sonrisa era lo mejor que podía hacer. Durante la semana posterior a mi promoción, estuve muy ocupado. La razón principal de mi ajetreado horario tenía que ver con las relaciones interpersonales. Quizás debido a mis 2 promociones consecutivas, me había convertido en una celebridad dentro del cuartel general del Estado Mayor, y no cesaban las propuestas de aquellos que querían tenerme cerca. La mayoría se acercaba sugiriendo compartir una comida, pero sus intenciones eran transparentes. Era demasiado obvio que querían reclutarme para fortalecer el prestigio de las facciones militares. Pensando en los políticos vinculados a ellos, ni siquiera debía mojar mis tobillos en el estanque de las facciones.
Así que esquivaba cada propuesta con la excusa de estar ocupado, y a Ernst, nuestro jefe del Estado Mayor de Operaciones, pareció gustarle mucho mi actitud. Lo podía notar por cómo me detenía para charlar al salir del comedor de oficiales. ¿Y sabes qué me dijo mi hija entonces? Me dijo que ella se encargaría de los bastardos de las fuerzas aliadas por mí, así que no fuera a trabajar mañana y jugara con ella. ¡Qué adorable! Ernst, conocido por no hacer charla informal, por alguna razón no dudaba en hablar de su familia cuando me veía. En otras palabras, solo me mostraba amabilidad a mí, honestamente, era algo incómodo. El favor de un superior directo puede ser más incómodo de lo que uno piensa. Especialmente cuando se vuelve personal en lugar de profesional. Justo cuando comenzaba a pensar en cómo cortar la conversación. Daniel Steiner. Hijo de demonio maldito. Mis hombros se tensaron al escuchar el grito detrás de mí. Al darme la vuelta para ver quién era, vi a un oficial con uniforme de las fuerzas aliadas mirándome con furia mientras estaba atado con cuerdas. Bastardo. Pedazo de basura miserable. Cuando el oficial aliado intentó abalanzarse sobre mí, un soldado le pateó la parte posterior de las rodillas. Como resultado, el oficial aliado se desplomó sin gracia hacia adelante. El soldado que había pateado al oficial me hizo una reverencia con expresión desconcertada. Cuando levanté la mano indicando que estaba bien, el soldado levantó al oficial aliado mientras gritaba. Mientras observaba la escena, pregunté con curiosidad. ¿Esa persona? Ah. Dijeron que el ejército del Frente Norte transferiría prisioneros de alto rango al cuartel general, parece que llegaron hoy. Lo conoces bien, ¿verdad? Después de todo, tú mismo lo capturaste. Asentí. Era el oficial que, durante la operación de eliminación del coronel Jeremy, gritó a sus soldados que se rindieran después de recibir el primer disparo. Recuerdo que era mayor. Mientras me sumía en mis pensamientos, Ernst chasqueó la lengua y dijo. He oído que como es un oficial de rango superior, nuestro lado quiere darle muchas facilidades, pero no está siendo fácil. Sería bueno poder reclutarlo ya que tiene experiencia trabajando en la agencia de inteligencia de las fuerzas aliadas. Ya veo. Mientras observaba silenciosamente la espalda del oficial aliado siendo arrastrado por dos soldados, una buena idea cruzó por mi mente. Jefe. ¿Milímetros? ¿Qué pasa? Si está bien, ¿podría encargarme del interrogatorio de ese sujeto? Ernst, que se quedó momentáneamente perplejo, ladeó la cabeza. No hay problema, pero tendrás más trabajo del que ya tienes, ¿no? Está bien. Me parece que vale la pena. Ernst exhaló con admiración. ¡Qué patriotismo tan brillante! Realmente me hace sentir insignificante. Ernst, aparentemente conmovido, asintió en señal de aprobación. Sin embargo, yo solo esbozaba una sonrisa maliciosa mientras planeaba algo completamente opuesto al patriotismo. Quizás esto podría ser una forma de escapar del imperio sin tener que pasar por una baja deshonrosa. Fin del capítulo 15.